Sí, aquí nos encontramos en una ciudad muy emblemática y también una ciudad que ha dado de que mucho que hablar y sí, y es muy importante porque a través de aquí vamos a sentar una palabra después de hacer una siembra de semillas de fe, esperanza y amor llamada Edicto de Fe. Muy temprano hemos llegado a hacer esta labor de siembra de esta semilla y ahora vamos a compartir en esta emblemática plaza de Pereira. Un mensaje muy importante. Tal vez las cosas por algo están en esta ciudad y aquí vamos a entregar un mensaje llamado la vez pasada habíamos entregado un mensaje llamado la idolatría del corazón. Hoy vamos a entregar un mensaje llamado el adulterio del corazón. Qué palabra tan fuerte, el adulterio del corazón. Reflexionemos por qué en la Torá está establecido como mandamiento de Dios al pueblo de Israel el no al adulterio. ¿Qué habrá detrás de esta palabra tan significante para el Señor? Si nosotros nos adentramos un poquito a escuchar, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis cuando viene el Señor y dice que Él es fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Y en su muslo trae una inscripción llamada fiel y verdadero. La fidelidad y el adulterio del corazón. Vemos allá, dice Bolívar Plaza, y en el techo de esa inscripción hay una moneda de la cara de Bolívar. Para el que tenga entendimiento, que entienda cuál es el peso de Bolívar. Pregúntenselo a los hermanos de Venezuela. ¿Cuál es el peso del Bolívar cuando le llamaban Bolívar fuerte? Hoy vemos como el gobernador y dirigente de los colombianos no solamente quiso la espada entrarla, la espada de ese dirigente bolivariano entrarla al Palacio de Nariño, sino que ahora también quiso entrar y traerse de Venezuela, del consulado, un busto de Bolívar. Está llevando las imágenes de sus ídolos, nada menos a la casa del primer mandatario de los colombianos. El que tenga entendimiento entienda estas cosas. Todas estas cosas es para la gloria de Dios y nos damos cuenta cómo el adulterio del corazón está enfermando y está matando. Tenemos que remontarnos. Aquellos que van a ver este video, de verdad, esto que os estoy dando en este día es tan insignificante para lo que quisiera a ustedes o a vosotros compartirles, puesto que a ustedes les voy a hablar como humanos y a los que son espirituales les hablaré en espíritu y en verdad. Podemos remontarnos esto a el jardín o el huerto del Edén. La relación de fidelidad que había del eterno creador Abba con sus hijos. Elohim los creó, varón y hembra los creó, dándole a comer de todos los frutos del huerto a excepción de uno, el del bien y del mal. ¿Dónde creen ustedes que quedó
sembrado la semilla de ese fruto prohibido que comió la primera pareja o la primera humanidad, representados en Adán y Eva. Vemos más adelante fruto de esa desobediencia a quien parieron, a un hombre llamado Caín. Y el Señor establece que habría enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de los hijos de Dios. Y eso se ha establecido y se está cumpliendo por todas las generaciones que hemos estudiado. ¿Dónde habrá quedado sembrado la semilla de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Vemos las obras de los hombres hoy en día. Cada vez salen nuevas medicinas a la luz pública. Salen nuevos inventos, nuevas herramientas, nuevos dispositivos. Salen nuevas formas de relacionarse, salen nuevas formas de comunicarse, salen nuevas formas de curar, salen nuevas formas de sanar, salen nuevas formas de hacer milagros y prodigios mentirosos, salen nuevas formas de engañar a la gente, salen nuevas formas de llegar al poder, salen nuevas formas de conquistar a las personas. Más y más encantamientos. Ciencia que proviene del árbol del conocimiento del bien y del mal y por la cual muchos han perecido y han perdido la heredad. Todas estas cosas tenemos que relacionarlas porque realmente lo que ocurrió en el huerto del Edén fue un adulterio. El adulterio no solo el Señor lo establece con el conocimiento de la ley y los 10 mandamientos, hermanos, para aquellos que no están bajo la ley ni están sujetos a la ley y rechazan la ley, cuando la ley es para conocimiento de pecado. Y el que no peca pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y ahí nos damos cuenta cómo nosotros vemos que después de esa desobediencia ahí prácticamente más que desobediencia fue una infidelidad, porque no le fueron fieles a Dios. Intervino el engañador, el acusador, el padre de mentira, el príncipe de este mundo, la serpiente antigua que engaña. Con sus maquinaciones intervino a ofrecerle un árbol de conocimiento, un árbol que prometía ser los dioses, un árbol que les abriría los ojos. Si nos damos cuenta, lo primero que ellos sintieron cuando comieron ese árbol, de fruto de ese árbol, no el árbol, sino comieron fruto de ese árbol, ¿qué sintieron? ¿No fue vergüenza y desnudez? Vergüenza, y se sintieron que estaban desnudos y se escondieron para cubrir sus vergüenzas. Para el que tenga entendimiento, que entienda por qué estamos aquí. Toma la imagen de ese busto que hay en esta plaza, desnudo. Esa es el ídolo bolivariano del pueblo colombiano, por el cual está sujeto en desnudez y vergüenza. Nuestro país está siendo avergonzado por las naciones de ver la forma como sus dirigentes están administrando. Por ejemplo, el municipio de Neiva cayó en vergüenza por presentar documentos falsos a un funcionario. Para el que tenga entendimiento, que entienda. Y fuimos vergüenza nacional, a nivel nacional, por la presentación de ese documento. Generación adúltera que demanda señal. Nos damos cuenta que hoy los gobernantes hacen lo mismo, pero con otra etiqueta, disfrazándose de bondadosos. Vemos ese busto bolivariano
y cómo las ideologías de este hombre, si ustedes investigan, adúltero, Bolívar fue uno de los hombres más adúlteros, fornicarios, generales. ¿Cómo podría traer a una nación libertad estos hombres llenos de adulterio y fornicaciones? ¿Cómo podrán estos hombres que sean retratados en los corazones y en las mentes de nuestros hijos en la cátedra bolivariana, diciéndoles que Él es nuestro libertador? Lamentablemente el país ha entrado en un velo oscuro de falsa libertad y falsa paz. Hoy nos damos cuenta cómo esa infidelidad que ocurrió en ese huerto hoy se establece en los gobiernos, en las naciones, en las familias, y eso es lo que ha sido producto del rompimiento de hogares, la desunión de hogares, de familias, hijos contra los padres, padres contra los hijos, desobedientes y desleales. Vergüenza nos es presentar una sociedad, una familia, un país, una población en medio del adulterio. Vamos a profundizar un poquito más, que el adulterio no es solamente el adulterio de un órgano reproductor que se introduce en un órgano reproductor casado, sino que el adulterio se produce desde el corazón, no es desde el pene ni desde la vagina. El adulterio más secreto, que tiene raíz y asiento en el mundo espiritual y en el mundo físico y en el mundo material, es el adulterio del corazón. Oh generación adúltera, raza de víboras, que demanda señal. Vemos cómo ese adulterio en el corazón se maquina. De ahí no vienen los pleitos, las contiendas, los celos, las fornicaciones, los homicidios, los robos. No viene del corazón. Nos dijo el Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Léanlo en las Sagradas Escrituras. Ese adulterio, la gente no piensa en el corazón y siente en el corazón para pensar las maquinaciones que va a hacer para alcanzar sus emociones y alegrar su corazón con vino o con borracheras, prostitutas y drogadicción hoy en día. ¿No piensan eso en su corazón? Vemos cómo está esta imagen de la plaza real de esta ciudad, desnuda, avergonzada. Así está nuestra nación. Por eso cuando ellos comieron del fruto, sintieron vergüenza y se sintieron que estaban desnudos y se escondieron. Oh, qué adulterio tan grande. Los encontraron desnudos, los encontraron avergonzados y escondiéndose. ¿De qué? ¿De qué se estaban escondiendo? Os voy a revelar algo. Al ingresar a este bello, porque es esta bella ciudad de Pereira, me encuentro con la entrada llena y repleta de moteles. Algunos pensarán, no es la única ciudad. El que tenga entendimiento entienda estas cosas que vamos a revelar. Le preguntaba al Señor, ¿esto qué significa? Porque me mostraba, y ahí fue donde pude entender por qué los moteles a las entradas de la ciudad, a dónde se van a esconder los adulterios y a dónde se van a esconder las relaciones sexuales no lícitas, fornicarios, o sea, sin casarse y
los adúlteros a dónde van a buscar refugio, a esconderse para cubrir y descubrir su desnudez, a estos sitios. Pero sorpréndase lo que se va a decir ahora. Estos sitios llevan los nombres de los principales templos, tienen las principales esculturas de las repito acá, culturas, las esculturas de las culturas antiguas como Grecia, Roma, Egipto, Babilonia. ¿Qué pensarán ustedes de estas cosas? El que tenga entendimiento entienda, y el que pueda en su corazón entender en espíritu, que entienda estas cosas. Si ustedes observan, y yo voy a nombrar a la ciudad de Neiva, por ejemplo, a la salida de Neiva hay dos sitios, uno hacia el sur y otro creo que es hacia el occidente, que llevan el nombre, por ejemplo, del lugar de los dioses falsos de Grecia, llamado Olympus. ¿Qué les da a entender a ustedes estas cosas? Y para los que no saben, busquen en la historia, en los templos de Eleusis en Grecia y en el Olimpo se hacían grandes orgías, y los dioses, supuestamente dioses, tenían relaciones con las hijas, relaciones sexuales con las hijas de los hombres, y de ahí salieron los semidioses, uno de ellos, por ejemplo, como de gran renombre, como Hércules y los gigantes. El que tenga entendimiento, que entienda estas cosas, está en Génesis 6. Entonces, estos lugares llevan estos nombres. Hay otro lugar hacia las afueras de la ciudad de Neiva llamado Venus. Para los que no saben, Venus es la diosa del amor de los griegos. Al venir a estos sitios llega esa gran revelación cuando vamos entrando a esta hermosa ciudad, porque es hermosa. Encontramos imágenes y estatuas antes de entrar por la ciudad, antes de entrar a esos moteles, estatuas de los egipcios, esfinges de los egipcios, de los griegos, de los romanos, de Babilonia. ¿A qué les da a ustedes a entender estas cosas? Allá es donde la desnudez se puede practicar con el amparo de esos dioses. El que tenga entendimiento entienda estas cosas. Hoy nos damos cuenta cómo esta mañana, la madrugada, orando al Señor, nos revela estas cosas maravillosas en nuestro corazón. Por eso las ciudades, el pueblo de Israel y las ciudades que estaban alrededor del pueblo de Israel, ya sean como los heteos, los amorreos, Babilonia, Siria, los persas, Egipto, los filisteos y todas estas ciudades, nos damos cuenta por qué el Señor les decía que no se mezclara la semilla, la simiente. ¿Por qué no adoptaran las costumbres de esas ciudades? Porque bien sabe el Señor que se perdería la descendencia, la bendición y la herencia debido a la mezcla y a la desobediencia, porque esas ciudades van en pos de sus ídolos. Por eso nos damos cuenta cómo las grandes ciudades y las ciudades intermedias y todas las ciudades y ahora los pueblos se están yendo en pos de ídolos y están trayendo las costumbres ajenas, y esto hizo que el pueblo de Israel fallara, porque ya no adoró ni aceptó ni acató al Hashem de Israel, sino que se fue en pos de sus ídolos y costumbres que sus padres no conocieron. Entonces ahí nos damos cuenta cómo la Torá está vigente, no ha sido abolida, ni los profetas. Hoy yo creo que para el pueblo que ha recibido la gracia por Yahshua HaMashiach está más vigente la Torá, la ley y la gracia, porque son complementos, y el que vive en HaMashiach, para él no hay tal ley, pero no es para desobedecerla, sino que ella no quedará sujeta, o no quedará sujeto el hombre a esa ley, porque ya no peca o no desobedece.
Todos somos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, mas cuando venimos a Yeshua somos bautizados en agua y somos bautizados y confirmados con el fuego del Espíritu Santo en el bautismo de Yeshua. Allí somos nuevas criaturas. Ese es el nuevo nacimiento y nuevas criaturas. Entonces nos damos cuenta cómo ese adulterio se ha metido a las grandes ciudades y vemos cómo ese adulterio del corazón no solamente está en una pareja. Hemos adulterado en nuestro corazón con el Eterno. Ya no vive en nuestra habitación, ya no vive en nuestro trabajo, ya no vive en nuestra familia, ya no vive en nuestros hijos, ya no vive en esa casa. En muchas casas el Señor lo han sacado y han metido las imágenes de sus ídolos, las estrellas, las esculturas, y han ido en pos de otros dioses. El Señor no habita con otros dioses, otras esculturas, otras estrellas y otros declarados ídolos del pueblo. Allí se alaba en las casas a altos volúmenes los ídolos del pueblo, las estrellas de la música. Se escucha, se ve a los ídolos del fútbol, del ciclismo, y se alaba a esas estrellas. Y sin embargo después creen con la medalla milagrosa, con la imagen de la Virgen o del Sagrado Rostro, estamos bien. Mujeres que me escuchan y hombres que me escuchan, ¿a quién le gustaría que en la casa de ustedes le pusieran la foto de la moza o del mozo? ¿Sí les gustaría? Se lo voy a decir más claro: si tienen un amante y que el marido de ustedes les traiga una foto y le pongan en un retrato en la casa o en la habitación, o al contrario, las mujeres tengan un amante y traigan la foto del amante y la pongan en un recuadro en la habitación, vosotros habéis hecho eso cuando llevan ídolos, imágenes diferentes a la del Señor a vuestra casa. Han llevado la música de vuestros ídolos, de vuestras estrellas, a los cuales vosotros les habéis llevado las ofrendas, por eso son multimillonarios. Esos ídolos, esas estrellas de la música, del cine, de la televisión, del ciclismo, del fútbol. Por eso vemos cómo el gobierno, las instituciones se afanan más por invertir, y las empresas privadas y las empresas públicas le están invirtiendo mucho dinero a los ídolos y a patrocinar a los ídolos. Y vemos la miseria de este mundo, los parques donde están los ídolos, los bustos y las esculturas de los ídolos de este mundo y de falsos dioses. Vemos cómo por eso en los parques se concentra las sustancias psicoactivas, se concentra la indigencia, se concentra los habitantes de calle, la basura. Allí se maquinan extorsiones, se maquinan robos, se maquinan infidelidades y encuentros perversos con muchas personas. Adulterar en el corazón, plazas de fornicaciones y de adulterio. Vemos ese busto desnudo. ¿Vosotros creéis que el nuevo billete de Gaitán y el billete que cargan nuestras billeteras de Gabo y de todos los ídolos que aparecen en los billetes queden igual de avaluados como están los billetes de la hermana República de Venezuela? ¿Queréis eso vosotros? ¿Queréis dar más gloria a los ídolos y a los libertadores del mundo que a la gloria del libertador que pagó con sangre, con preciosa sangre, en el madero? Vosotros no habéis dado las ofrendas, vosotros no habéis dado la honra al Rey de gloria. Vosotros buscáis y perseguís la gloria de los hombres, la honra de los hombres. Pero te acordáis cuando estás en UCI, cuando estás en la cárcel, cuando los abogados, ni los médicos, ni los yerbateros, ni los chamanes, ni los espiritistas
ni los adivinos pueden con tu caso resolverlo. ¿Por qué cree que hay personas que ya no le funciona ninguna medicina ni ninguna planta? Sabiendo que ustedes buscan en un vademecum o en uno de los 500 libros que escribió Paracelso, uno de los más grandes célebres médicos de la medicina botánica, y muchas de esas fórmulas están comprobadas que sirven para curar males del cuerpo. ¿Y por qué no servís esas drogas, esas medicinas? ¿Por qué no te sirven ya las pastas de la EPS? ¿Por qué no te sirven las terapias que te dan los fisioterapeutas? Ni los centros de rehabilitación te sirven ya. ¿Por qué no te sirven las fundaciones? ¿Por qué no te sirven los consejos? ¿Por qué no te sirve la Biblia? ¿Por qué no te sirven las iglesias? ¿Por qué no te sirve tu esposa? ¿Por qué no te sirve tu esposo? ¿Por qué no te sirven tus hijos? ¿No te has preguntado qué tienes en vuestro corazón? ¿Ya te hiciste un examen de metales pesados que hay en tu corazón por causa de la idolatría de tu corazón? Ahora reflexionen y te hago la siguiente pregunta. ¿Te vas a sacar el examen de adulterio que hay en tu corazón para que veas qué es lo que hace que no te sanes? ¿Ya viste cuántos ídolos tienes en tu corazón? ¿Cuántos maridos tienes en tu corazón? ¿Cuántos hombres que ves en la televisión deseas? ¿En el Facebook deseas? ¿O cuando vas a las playas y le ves las chocolatinas, las piernas, los pectorales y otras cosas a esos hombres y mujeres que pasan semidesnudos por las playas? ¿Ya viste todo esto que trajiste de por allá, de todos estos lugares a donde fuiste a satisfacer deseos de carne? ¿O a los lugares que te metiste en la cantina, en el bar, en la discoteca? ¿O en los parques? ¿O en las plazas públicas? ¿O en lugares quizás bien reservados donde puedes desnudarte y ahí no te van a dar cuenta tus vergüenzas? ¿Acaso el Señor necesita cámaras de vigilancia? ¿O sistemas de monitoreo de algún hombre para saber dónde estás escondido y a dónde estás desnudo y a donde puedan verte tus vergüenzas y tu desnudez? ¿Acaso el Señor no os dice que Él tiene colirio? Te aconseja que adquieras colirio de Él para que te untes en los ojos y puedas ver, y Él te dé una vestidura de lino fino, como está en Apocalipsis 3:18, que Él te dará. Entrega esas cosas. Aún estás a tiempo. Sal del adulterio de tu corazón, porque el amor a las riquezas es idolatría. Y donde están tus riquezas, también ahí está vuestro corazón. Como lo dice el Señor, se lo dijo a los fariseos. Y aquel que desee una mujer en su corazón, eso ha cometido adulterio. ¿Te das cuenta, hermanos, a dónde está el adulterio? ¿Dónde se maquina? Hoy tenemos lugares en Neiva llamado Las Pereiranas. Se les hace conocido a muchos porque ese lugar fue a parar allá a la ciudad. Y hay otro motel que se llama El Edén Motel, con inscripciones de la bandera rojo y negro. Diagonal. ¿Por qué cree que fueron diagonal están esos dos lugares? ¿Por qué fueron a aparecer por allá a la ciudad de Neiva? Esos lugares. ¿De dónde salieron esas inspiraciones y esas mujeres y esa carne, la cual está apoyando esos lugares allá? ¿Lo sabemos? Tendremos que entrar a la profundidad en el espíritu para escudriñar, escanear y sacar los análisis y resultados de esas pruebas. Para que tenga entendimiento, entienda estas cosas, porque no le hablo a la carne.
hemos adulterado en el corazón. Infidelidad. No le hemos sido fieles al Señor y al Salvador. Hemos abandonado sus estatutos y nos hemos ido en pos de mandamientos de hombres y de costumbres de hombres, como está escrito. Le dijo a los fariseos y a los escribas y doctos en leyes: ¿por qué, hipócritas? ¿Por qué habéis invalidado el mandamiento de Dios y lo habéis cambiado por mandamiento de hombres y por las costumbres de los ancianos? Hasta las mismas organizaciones religiosas tienen sus propios estatutos y mandamientos de hombres y los han cambiado. Han cambiado la ley de Dios y el mandamiento de Dios por esos estatutos y esas reglas y doctrinas de ancianos u hombres. Hoy vemos cómo se ha masificado el adulterio en las iglesias, en los predicadores y los líderes religiosos, la pederastia, la violación, porque eso se hace. Antes de ir a señalar a un gobierno porque se roba los recursos, debemos saber cuál es la gloria que le hemos robado al Señor. Y atención, dirigentes y aspirantes a dirigir, no se alegren de mucho, porque vuestras riquezas serán como polvo, y aullarán y llorarán por sus ciudades, a las cuales con ambición en su corazón y adulterio en su corazón desearon para saquearlas. Porque así le siembre árboles, cuide las quebradas. Vosotros no conocéis lo que es la mano fuerte, los mensajeros del Señor, cuando tocan las trompetas y vierten las copas a la tierra, a las aguas, al aire. Y al fuego. Vosotros no conocéis todavía eso. Escuchadme pues. Busquemos medicina en el Señor. Pongámonos a cuenta con Él. Y Él perdonará todas nuestras rebeliones de sus adulterios. Nos dará un corazón nuevo, el cual pueda reposar allí la fidelidad en Él, en el amado. Tal vez por eso muchos buscan y buscan y buscan y buscan el amor en las redes. Y quizás no lo van a encontrar, porque siempre va a estar el vacío y la desconfianza con la pareja que tienen. Porque esa pareja puede estarle volteando los ojos para otro lado mientras usted se descuida. Porque eso habita en el corazón. Oh generación adúltera que demanda señal. ¿Cuál es la señal que quieren ver del Hijo del Hombre? Que haga milagros y prodigios. Que se compruebe la asistencia de Dios cuando siempre se le ha sido revelada en rectitud, en obediencia, en fidelidad, en belleza. Ese apartamiento del corazón del hombre hace que cada vez la economía se infle más, pero esa entrega la vamos a hacer en otro paraje, en otro sitio que le tenemos preparado, donde hay otras estatuas, otros ídolos y otras esculturas relacionadas con ese detalle que tiene nuestro corazón y que está enfermo. Ya no tenemos medicinas de plantas para muchos. Ya no tenemos tratamientos mentirosos ni encantamientos como los ofrecen los centros de terapias provisionales. Ya no tenemos tratamientos provisionales para sus enfermedades. Hay alguien que quiere sanar su tierra, que quiere sanar su corazón, porque de esto no quedará piedra sobre piedra. Las obras del hombre
tendrán que ser destruidas. Para que se dé cuenta el mismo hombre que Yahweh Kadosh, Kadosh, Kadosh vive, y Yeshua vive y viene con vara de hierro a juzgar a las naciones. Preguntaos pues a los hermanos de Venezuela que tuvieron confianza en la ideología bolivariana. Hoy os decimos que Colombia se ha llenado de esa ideología y tendrán que ser derribadas las estatuas y los ídolos de las plazas públicas de ese espíritu engañador, maloliente y adúltero. Gracias. Shalom Alejem.